Ahora estamos transmitiendo. Ya, ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos partiendo nuestro programa de los días viernes. Hoy día estamos partiendo ya las conexiones, se está sumando gente. Primero presentarme, yo soy Patricio Medina, trabajo en la Corporación Alzheimer Chile. La Corporación Alzheimer Chile se funda hace ya 30 años. Nosotros en tiempos normales, no de cuarentena, trabajamos con pacientes con Alzheimer, con atenciones médicas, con un centro de acogida también. Y hoy día en esta contingencia en la que estamos, comenzamos a trabajar de forma online. Un desafío, un poco también desafío para toda la empresa, para todos los chilenos, reinventarse en esta cuarentena, en esta pandemia mundial. Y hemos partido con distintas actividades, quizás también vamos a contar. Y una de esas iniciativas es este programa semanal de todos los días viernes a las 2:15. Un poco la razón de ser de este programa es poder dar a conocer consejos, tips, responder dudas. En todo este contexto hay mucha incertidumbre y un poco lo que nosotros queremos aportar es informar y también poder acoger las preguntas que se hagan. El día de hoy tenemos un tremendo programa. Nos acompaña el doctor Gerardo Fache. Él es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. También nos acompaña Patricia Alegría, neuropsicóloga de la Clínica Alemana y también presidenta de la Corporación Alzheimer Chile. Tenemos dos grandes invitados, así que hay que aprovechar de conectarse lo que se están sumando a la conexión. Tenemos hartos temas que hablar. Un poco el contexto del programa de hoy es el manejo de la ansiedad y el encierro de los adultos mayores en este contexto de pandemia. Un poco para introducir las preguntas y un poco el debate que podemos generar con la gente que ya se está conectando, es primero contextualizar, ¿ya? Hace ya un poco más de 3, 4 meses, en China, el primer país en reportar el primer caso de coronavirus en el mundo, ya en diciembre. Ya ha pasado poquito tiempo, esto ha sido muy rápido. El brote se extendió rápidamente, multiplicándose por distintos países y finalmente por todos los continentes. Por ejemplo, hasta en Sudamérica, hasta en Chile. Hoy el mundo vive una pandemia casi sin precedentes en la edad moderna, en los últimos 100 años. Lamentablemente el coronavirus ha cobrado la vida de más de 95.000 personas en el mundo, con más de 1.600.000 personas contagiadas. Y esto va aumentando. Hoy día vimos los últimos reportes del gobierno acá en Chile, y claro, vemos cómo la curva ya está tomando un ribete importante. Y bueno, para partir, yo quería introducir un poco al doctor sobre algunas cosas médicas con respecto al coronavirus. Hay harta desinformación con respecto a por qué los adultos mayores son los que se ven más afectados. Un poco que nos pueda contar cuál es el impacto del coronavirus específicamente en los adultos mayores y en el caso chileno, cómo hemos visto que claramente siempre vemos en la tele que la mayor cantidad de lamentablemente fallecidos son adultos mayores. ¿Por qué el coronavirus es tan agresivo con los adultos mayores, doctor Gerardo Fache? Bueno, antes que todo saludarlos, agradecerles la invitación, Patricio, Patricia y también a todos los que están escuchando y viendo el programa. A ver, estamos frente a algo que para todos es realmente un desafío, estamos aprendiendo, lamentablemente muchos han tenido que aprender al error y la realidad de Chile es de un momento en el cual estamos con una como tensa expectación, tensa preparación para lo que potencialmente nos puede venir. Y lo que hemos ido aprendiendo de la realidad de los países que tuvieron que enfrentar lo que es la pandemia, que en efecto son las personas mayores. Pero eso no le quita también que la población más joven sí está en riesgo y eso también es uno de los mensajes importantes a transmitir. Todos estamos ahí hoy día expuestos. Desde los más pequeñitos ya tenemos casos dramáticos de fallecidos de 4 años de edad. Pero sí es importante también reconocer que ese grupo de las personas mayores es más frágil. ¿Por qué? Hay diferentes factores. El principal tiene que ver con que uno de los procesos que acompaña el envejecimiento es la disminución de nuestra capacidad de defensa. Entonces, una de las grandes causas tiene que ver con que el organismo de una persona más vulnerable no tiene todos los elementos para poder defenderse. El segundo también se relaciona con estos cambios propios del envejecimiento,
y se relaciona con una capacidad de respuesta. Los que tienen respuesta, que a veces no es acorde a lo que debiera ocurrir. Y facilita eso lo que es la segunda oleada de la enfermedad, que es cuando en donde se produce una liberación enorme de unas sustancias que se llaman citoquinas, que son las que nos deberían en cierta medida ayudar, pero en este caso es tan desproporcionada esa reacción que termina dañando órganos que no son capaces de defenderse. Entonces ahí tenemos dos fenómenos, uno vinculado con una respuesta que no es tal y segundo con una mala respuesta. De ahí aparece un segundo grupo de gente vulnerable, que son las personas que tienen muchas enfermedades, que pudieran no ser personas mayores, y por ende ese grupo también, al tener órganos que están no funcionando de la manera más adecuada, van a verse en riesgo también de tener complicaciones y por lo tanto fallecer más. ¿Cómo han sido los porcentajes de lo que hemos ido aprendiendo de afuera? La mayoría de las personas que han fallecido son personas mayores y en Chile la realidad ha sido la misma. Las cifras actualizando los últimos datos, lamentablemente no todos los reportes nos han dado el detalle de la edad de las personas, pero sí de las estimaciones que podemos hacer en Chile corresponde a personas mayores. Sí. Bueno, agradecemos la participación de la gente que se va sumando, ya llevamos 55 conectados. Y bueno, un poco lo que comentaba usted, doctor, vemos también como en las informaciones oficiales, la mayoría de los casos, como comentábamos, son adultos mayores. Existe mucho mito sobre si, por ejemplo, los más jóvenes podemos llegar a esos etapas de riesgo, que tenemos menos probabilidades. A mí me pasa un poco como joven, que veo también un poco de falta de conciencia, y también se ve en otros países. Me acuerdo que hace unas semanas vi un reportaje que en Francia la gente muy joven seguía saliendo a las plazas, seguía participando en actividades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos protegernos y prepararnos? ¿Cuáles son los efectos del tabaco, el alcohol, enfermedades también preexistentes? Un poco también para contar que los jóvenes finalmente, si bien es cierto, no tienen tantas probabilidades, pero el consumo de tabaco es un factor por lo que yo he escuchado. No sé si nos puede contar un poco sobre eso. Ese es un muy buen punto, Patricio, porque es lo que nos pone de manifiesto que estamos todos en riesgo. Dentro de por ejemplo, los datos que conocemos, hay 2 personas bajo 40 años que han fallecido ya del total. Y eso porcentualmente es un número significativo. Ya una persona de 34 años que no tenía tantos antecedentes, tenía algunos factores de riesgo de enfermedades respiratorias previas, pero nos pone en esta situación de entender que es una enfermedad que todos estamos en riesgo. ¿Qué enfermedades son las que hemos ido aprendiendo que más hacen vulnerable a una persona? Enfermedades respiratorias, las personas que tienen asma, que tienen una enfermedad que se llama EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está muy relacionada con el tabaco, personas que son hipertensas y esa hipertensión no está bien controlada, personas que son diabéticas y tienen una diabetes que no está bien controlada, personas que tienen una insuficiencia o una falla de su hígado. Son los grupos que hoy día reconocemos como los más vulnerables. Y por otro lado, también nos vamos dando cuenta que aquí el factor de hábitos también tiene un impacto importante. Y aquí no tanto para enfermar, sino para que la evolución de la enfermedad se asocie a mayores complicaciones. Entonces ya se ha documentado también que las personas fumadoras que terminan hospitalizadas tienen una hospitalización que es más grave, y los que llegan a una ventilación mecánica, hay claramente una mayor posibilidad de fallecer en los fumadores que en los no fumadores. Esa relación con el caso del alcohol todavía no está documentada, pero sí en el caso del tabaco. Doctor, un poco yéndonos ya a lo que nos convoca con respecto al adulto mayor, los shocks psicológicos, los shocks de estrés, también toda esta presión que existe para todos, pero principalmente para el grupo con mayor riesgo, que son los adultos mayores. Si bien es cierto, eso impacta en el contexto de la cuarentena, que esperamos todos que sea bastante breve, ojalá un par de 3, 4 meses más, pero también yo he escuchado por ahí que se habla de que esto también puede desencadenar cierto tipo de enfermedades. Es decir, un poco que este contexto de shock psicológico genere algo permanente y que se desencadene en una enfermedad. Parkinson, enfermedad del corazón, incluso algún tipo de demencia, o incluso, no sé, esbozos de principios de cáncer. ¿Cómo vemos eso? ¿Es posible
que pueda llegar a pasar eso? ¿Cómo se puede prevenir también? Un poco para que nos pueda contar sobre eso. Las personas estamos constituidas por diferentes dimensiones que lamentablemente cuando uno va a ver a un profesional de la salud, por capacidades. Pero la realidad es que estamos todos aquí en un todo y todas estas dimensiones, por lo tanto, están relacionadas unas con otras. Claramente, lo primero que hay que reconocer es que estamos en una crisis que nos afecta a todos. Esa es una realidad y esto es algo que es absolutamente distinto a todo lo que nos ha tocado enfrentar y hay medidas que son claramente complejas y esta situación del aislamiento físico, yo trato de hablar más bien de un aislamiento físico que un aislamiento social, es uno de los elementos aquí sustanciales. Y este aislamiento físico viene de la mano de que no tenemos la posibilidad de hacer las mismas actividades que hacíamos antes. Y sabemos que cuando nos cambian nuestra rutina, esto empieza a relacionarse con factores que afectan nuestra dimensión emocional. Entonces empiezan a haber más cuadros ansiosos, tenemos más riesgo de trastornos del ánimo, la depresión, y todos estos factores a su vez pueden llevar a condiciones desde el punto de vista de la salud mental agudas, como pudiera ser una crisis de lo que después pudiera ser, en caso que esto se resuelva, como un estrés postraumático. Y también sabemos que todas estas condiciones, cuando no son bien enfrentadas y bien manejadas, van haciendo más vulnerable a una persona para desarrollar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer. Entonces, claramente, esta situación hoy día que estamos enfrentando nos determina factores de riesgo, estresores, que son potenciales desencadenantes de enfermedades que después van a tener repercusiones en otras dimensiones, de la esfera mental o también de la esfera oncológica. Recordemos que el cáncer, también uno de los determinantes que condiciona una mayor vulnerabilidad es tener nuestras defensas también en un escenario más bajo y que nuestra capacidad de defendernos de una injuria no sea tal. Y claramente situaciones de este tipo, cuando no se resuelven y no se enfrentan, que este es el gran mensaje que tenemos que hacernos cargo de esto hoy, nos van a hacer, por lo tanto, más susceptibles. Patricia, un poco preguntarte algunas cosas, de hecho nos están ya llegando hartas preguntas, llevamos casi 100 conectados, así que agradecemos la participación de la gente. Doctor, hablaba un poco de estos conceptos del aislamiento social, del distanciamiento social y el distanciamiento emocional. Estamos todos en esta cuarentena aislados, yo llevo casi ya más de un mes y medio, ha sido difícil la convivencia también, incluso con la familia. El otro día me pasó, fui a ver a mi madre y no pude entrar a la casa un poco porque también son factores de riesgo. ¿Hay diferencia entre el aislamiento social, el distanciamiento social y el distanciamiento emocional? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Y también un poco de recomendaciones para todos, y sobre todo para los adultos mayores, en este caso, que son la población con más riesgo. Sí, bueno, Patricio, primero agradecer a la audiencia que tenemos esta tarde de Viernes Santo, así que en algún momento pensamos hacerlo no por ser Viernes Santo, pero bueno, dada la contingencia es súper importante, yo quiero mantener informada que podamos estar permanentemente. Claro, el doctor ha hecho una diferencia, Gerardo ha hecho una diferencia bien clave. En esta pandemia lo que se nos pide es la distancia social, no la distancia emocional, ¿sí? Por lo tanto, hay una diferencia enorme entre aislarse socialmente, distanciarse socialmente y distanciarse emocionalmente. Y yo creo que, claro, en esta pandemia lo que todas las autoridades, todo el equipo médico ha dicho es distanciémonos socialmente, o sea, mantengamos una distancia que nos permita no contagiarnos, no aumentar la curva, pero tenemos que mantener la distancia emocional, y la distancia emocional se puede mantener de múltiples maneras, o sea, ya el doctor señalaba que aumenta, sabemos perfectamente que más de 3 cuadros depresivos en adultos mayores puede dar mayor probabilidad de demencia. Cuando uno aumenta la hormona del estrés en el cuerpo, hay mayor riesgo de infarto, de accidente cardiovascular, o sea, de un sinnúmero de patologías. Y también sabemos por los numerosos estudios que efectivamente cuando uno mantiene vínculos emocionales permanentes, ya sea con la familia, con la pareja, con los amigos, en el mundo donde trabaja, eso nos va a producir también una reserva que nos va a permitir enfrentar de mucho mejor manera las situaciones, por lo tanto vamos a tener menos hormonas del estrés, vamos a tener mayor recuperación frente a las enfermedades, nuestro sistema inmune mejor. Por lo tanto, yo creo que ahí la indicación es mantengamos distancia social. Esto implica, bueno, estamos aquí los tres en distintos lugares, yo en mi casa, ustedes en la de ustedes, pero
no nos mantengamos distanciados emocionalmente. Y eso implica que tenemos redes sociales. Yo creo que las redes sociales han sido maravillosas en este tiempo, porque nos permiten entonces convertirnos rápidamente y decir, bueno, podemos hacer teletrabajo, podemos hacer teleasistencia. De hecho, yo estoy trabajando por telerehabilitación cognitiva, teleasistencia con mis pacientes, pero también podemos hacer reuniones sociales con teleamistades por teléfono y tener un viernes a lo mejor de hacer una junta con los familiares, con los amigos, hacer una cena cada uno en su lugar y a lo mejor juntarnos, ¿cierto?, en este espacio que de alguna manera nos mantiene. Hoy día yo leía en la mañana a Humberto Maturana y él decía, bueno, esta situación de pandemia nos torna de nuevo en la fragilidad, o sea, somos tan frágiles y esto le da el sentido del humano también. O sea, la fragilidad es lo que nos da el sentido de poder decir, bueno, somos humanos, somos frágiles, y en esta fragilidad, entonces, ¿qué es lo que nos va a potenciar? Lo que nos va a potenciar definitivamente es estar juntos, es estar acompañándonos, es estar de alguna manera colaborándonos y no compitiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí el llamado es efectivamente, busquemos las instancias, sobre todo los adultos mayores, busquemos las instancias de estar por un llamado telefónico, de estar a través de las redes, de estar conectados entre otros. No mantengamos esta distancia emocional, solo es una distancia física. Sí. Patricia, un poco volviendo al tema de adulto mayor y quizás dando algunas cifras, yo estuve revisando el reporte del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica y alrededor de 460.000 adultos mayores viven solos, una cantidad gigantesca. Todos tenemos, mi abuelo, mi abuela, por ejemplo, vive sola, pero dentro de ese gran número de adultos mayores, un 35,6% afirma que se siente solo o que le falta compañía. Entonces, ahí hay un factor importante de analizar y bueno, dentro de esa cifra también podemos ver otra. Un tercio de los adultos mayores en Chile sigue trabajando, lamentablemente, de forma activa y casi siempre con remuneraciones bajas. Me tocó ver hace un tiempo en esto, cuando habían bolsa y la gente trabajaba embolsando cosas en el supermercado. Entonces, ¿qué consejos podríamos darle primero a esos adultos mayores que se encuentran solos en sus casas, que se sienten solos? Algunos lamentablemente tienen que dejar de trabajar, primero lamentablemente que tengan que trabajar, pero también en este contexto que tienen bajas pensiones y tienen que salir a trabajar con esta contingencia, no pueden hacerlo muchas veces. ¿Qué consejos podríamos darle a ellos? Y por otro lado, también a los familiares, a los cuidadores, a los que cuidan a adultos mayores, en este contexto de cuarentena. Yo creo, bueno, tú has dado en el clavo, Patricio. Yo creo que esta pandemia vuelve a poner en la vulnerabilidad efectivamente los grupos, ¿cierto?, que son vulnerables en la sociedad y que de repente no visibilizamos, están, por ejemplo, los datos que tú has dado, o sea, 460.000 personas viven solas, adultos mayores en Chile. Eso es un porcentaje bastante alto. Si lo comparamos con el año 90, donde era alrededor del 8%, ahora estamos casi en el 14%. Entonces, claro, si eso llevara vivienda sola, a lo mejor vivir sola, pero además con muchos apoyos sociales, muchos apoyos económicos, por supuesto que no sería una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que efectivamente esta situación pone en mayor vulnerabilidad a los grupos que ya están vulnerados. Entonces, yo creo que una de las cosas ahí importantes es que la soledad de los adultos mayores no es solamente un problema del adulto mayor, ni es un problema de la familia, es un problema de la sociedad. Y yo creo que ahí es importante que todos tengamos una actitud, ¿cierto?, de proteger a nuestros adultos mayores. O sea, un adulto mayor, yo siempre digo esto, un adulto mayor que está cerca mío es mi responsabilidad también, no es solamente la responsabilidad de los hijos. Entonces, porque las familias han cambiado, porque cada día hay menos hijos al interior de las familias, entonces cuesta mucho más que los hijos se hagan cargo de la familia. Además, la incorporación de la mujer al trabajo hace que las mujeres estén cumpliendo en edad media, por ejemplo, como yo, en edad media de la vida estén cumpliendo múltiples roles, o sea, trabajando, siendo mamá, criando, cuidando a sus papás. Entonces, no olvidar que el 85% de las cuidadoras que
cuidan pacientes, personas con demencia, son mujeres. Entonces, por lo tanto, yo te diría que ahí hay un rol como sociedad que tenemos que, si uno dijera, bueno, los adultos mayores que están viviendo solos, que son autovalentes, bueno, no se aíslen, esa es la primera indicación. Busquen las redes de apoyo, si es verdad, en este momento no pueden ir al grupo de apoyo que a lo mejor iban, o al taller que iban, o a la municipalidad, pero sí pueden buscar entre las redes más cercanas, por ejemplo, la comunidad, la señora que vive al frente, la vecina del otro lado, y buscar cuáles son las necesidades que ellas tienen. Eh, por otro lado, dentro de la familia, o sea, no perder el contacto con el adulto mayor, y ahí yo creo que el doctor quizás comparte conmigo en que hay cosas que como familiares debemos tener claro. Primero, la supervisión acerca del adulto mayor, si se está tomando los medicamentos, si está comiendo bien. Entonces yo creo que la llamada diaria telefónica es una llamada súper necesaria para saber cómo dormiste, te tomaste los medicamentos, eh, estás comiendo bien, te estás alimentando, estás con mucho miedo con respecto a esto. O sea, imagínate un adulto mayor viviendo solo, que no puede ver a la familia y además con toda esta invasión de información en que dicen, bueno, los adultos mayores son los más vulnerables, no van a haber ventiladores. O sea, una cantidad de información que cualquiera termina agobiado. Entonces yo creo que es importante que los hijos y la familia también esté supervisando cuánta información ve el adulto mayor, ¿sí? Si tiene rutinas, o sea, es súper importante para todos los que estamos en esta pandemia, que nunca la hemos vivido, como decía Gerardo, es importante insertar rutinas, y las rutinas que normalmente nosotros tenemos en el día a día. Rutinas de levantarse una hora, de bañarse todos los días, de sacarse el pijama, de hacer una actividad por la mañana a lo mejor laboral, de cocinar, de almorzar, de tener rutinas físicas, rutinas de todo tipo, de relaciones con amigos, llamar a algún amigo durante el día. Y yo creo que hay otro rol de la comunidad, y en eso, fíjate que en este tiempo a mí me ha llamado mucho la atención porque he visto iniciativas muy bonitas. O sea, el otro día yo visitaba un edificio donde el edificio decidió, ¿cierto?, poner un distintivo en la puerta de los adultos mayores para que la comunidad estuviera permanentemente preguntando si van al supermercado, bueno, necesitas algo, te traigo algo del supermercado, para que entonces todos los días los vecinos estuvieran pendientes de ese adulto mayor si necesita algo. Entonces yo creo que a partir de esta pandemia también nacen iniciativas, bueno, en momentos de fragilidad sale lo bueno y lo malo de una sociedad, y yo creo que en este momento, junto con toda lo que salió con respecto a la gente que trabaja en salud, en los edificios, también han aparecido iniciativas muy bonitas en torno a apoyar. Hay algunos grupos comunales, hay municipalidades que han hecho el contacto telefónico. Entonces yo te diría que también es un momento como para que como sociedad, como grupo, como comunidad, nos hagamos cargo. Si hay un adulto mayor viviendo cerca de nosotros, no está mal preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Voy al supermercado? ¿Necesitas algún medicamento? Sí. Patricia, un poco el manejo de la ansiedad, de estos cuadros depresivos, a veces pasa que no nos damos cuenta, del punto de vista del cuidador, no nos damos cuenta que algún familiar adulto mayor pueda estar ansioso, puede estar depresivo. Quizás contar, aquí quizás la señora Julia nos está viendo y también su hija Lorena, nosotros como corporación estamos generando teleasistencia todas las mañanas entre 10 y 12 con un gran equipo de profesionales, y por las tardes tenemos un grupo de acompañamiento entre 4 y 6. Entonces nos pasó, y aquí también aprovecho de contar este caso, con la señora Julia nos pasó y conversamos con ella ayer. Ella vive sola con su esposo, don Sergio. Él tiene Alzheimer, y nos contaba ayer que cuando salen, por ejemplo, al patio, él ya no está de la misma forma que antes. De alguna manera, la ansiedad o estos cuadros depresivos los comienza a sentir. Ella no está consciente 100% de si realmente experimenta este cuadro depresivo. Ya no pueden salir al parque, ya no pueden ir a comprar, como nos contaba ayer, juntos. Por ejemplo, su hija fue a dejarle mercadería a la casa, pero no pudo entrar. Y él le decía que entrara, que hacía frío. Y Lorena, lamentablemente, tuvo que irse, y él quedó muy afectado. Y nos contaba ayer cómo lidiar, primero, con identificar esos cuadros, y segundo, cómo poder lidiar para que el manejo en el día a día, en la casa, en este contexto de encierro, pueda ser más llevadero. Un poco estos cuadros que comienzan a manifestarse no solamente en ellos, sino que en muchos de nosotros también. Yo creo que esa respuesta la podríamos contestar a dúo con Gerardo,
Principalmente, bueno, porque a nosotros como profesionales también esta pandemia ha significado un desafío, porque normalmente las indicaciones que dábamos frecuentemente en familiares de personas con demencia ya no las pueden hacer. O sea, por ejemplo, frente a la idea de cuando los pacientes decían mi casa no es mi casa, el falso reconocimiento, uno decía, bueno, sáquelo y vaya a dar una vuelta alrededor de la cuadra y lo trae de nuevo a la casa. Cuando esté inquieto, bueno, salgan a caminar. Entonces, todas las indicaciones que en realidad antes dábamos, pucha, en este contexto nos cambiaron. Entonces, también nosotros como profesionales hemos tenido que de alguna manera ir viendo cuáles son las mejores estrategias. Entonces, de hecho, el otro día con el doctor Farías conversábamos la posibilidad también de mejor de implementar dentro de las, eh, eh, estos permisos así en la comisaría virtual, también un permiso para sacar a un paciente, por ejemplo, con demencia que esté muy alterado por la tarde. Claro, y con todos los riesgos a lo mejor médicos que podría tener, pero yo te diría que, claro, una de las indicaciones ahí es que primero, ojalá que se compartan, que hayan estas instancias de reuniones familiares al interior de la casa, ya sea virtual, ya sea como Lorena, por ejemplo, que tú me contabas que lo hacía, que ya va a apoyar a los papás, les deja cosas. Entonces yo creo que es importante que se mantengan las dinámicas familiares, ¿cierto?, de cercanía, a pesar de que hay una distancia física. Por otro lado, yo te diría que ahí una de las cosas que también nosotros como corporación se nos planteó es, bueno, cómo seguimos haciendo, ¿cierto?, estimulación cognitiva, estimulación de la funcionalidad a través de online. Y la verdad es que al principio teníamos mucho susto de hacerlo y la verdad es que ha funcionado bastante bien. O sea, que en la mañana estemos conectados, ¿cierto?, con las familias, cosa de poder estimular, ir ayudándolos en el día a día. Y por la tarde ayudar también a los adultos mayores que son autovalentes y que efectivamente necesitan ciertas redes donde poder conectarse. Eh, yo te diría que con respecto al manejo de los trastornos conductuales, quizás es un gran desafío para todos. O sea, cómo nos ponemos creativos, ¿cierto?, en buscar alternativas así viables, sobre todo en un espacio a veces que son bastante reducidos también dentro de la casa. No sé, Gerardo, si quieres aportar Sí, quizás ahí. doctor, no sé si quiere complementar. Claro, esto es algo que hemos tenido que asumir como un espacio de creatividad que no habíamos tenido que tener antes. Lo planteaba muy bien Patricia, las recomendaciones tradicionales. Yo lo pongo también en el escenario de una persona que está hospitalizada, por ejemplo, donde uno sugiere empezar a levantarlo, movilizarlo, ya eso ya es algo difícil y tenemos que organizar un desafío para todos los profesionales y para todos los equipos de salud. Pero por otro lado, eso no impide y no debe ser una limitante para que uno busque estrategia y vaya tal como en el mismo caso de las demencias, donde uno hace una propuesta y uno sabe que esa propuesta puede resultar como no puede resultar porque cada caso y cada situación es particular. Acá es lo mismo. No pensar en prejuicio, no ponerse ideas fijas. Lo que sí sabemos es que todos estos pensamientos o ideas catastróficas tenemos que rápidamente cortarlas y generar un ambiente en el cual la persona se sienta confortable. Y ahí se nos abre un abanico completo de posibilidades. Y ahí es donde tenemos que empezar, por lo tanto, a hacer florecer esta creatividad, pensar en estímulos musicales, ambientales, visuales. Lo que plantea la Patti con respecto a las rutinas es fundamental en la medida que vamos ocupando, por lo tanto, de una mayor forma o en un mayor número de actividades, ojalá lo más diversas que se pueda, un paso para estas alteraciones conductuales que son tan difíciles de manejar una vez que están ya implementadas. También hay que ser más flexibles. Acá de repente vamos a tener quizás más necesidad de ocupar medicamentos que en otras ocasiones. No hay aquí, por lo tanto, ningún fundamentalismo que tenemos que tener como un precepto que tenemos que poner de base. No, aquí la obligación es mirar, ampliarse en cuanto a lo que son nuestras ideas, salir probablemente de nuestra zona de confort y tratar de generar espacios en los cuales podamos ir descargando todo esto que nos está generando nosotros y por otro lado nosotros tener los espacios de respiro para que en el momento que nos toque estar haciendo quizás la asistencia o el cuidado de una persona que necesita nuestro apoyo, estemos en las mejores condiciones para no transmitir o ser nosotros los vectores de, aparte de este virus, de estas angustias, de estas ansiedades que a la larga van a redundar en que la persona se va a angustiar mucho más. Sí. Bueno, les queremos... Sí, Pati, perdón, dale. Patricio, yo quería aportar Sí. algo. El otro día me tocó justo hacer un artículo para una revista y justo yo mencionaba esto, que
un poco mediar la información. La ansiedad no tiene nada más que ver que con mirar hacia el futuro, estar preocupado del futuro. De hecho, las personas ansiosas siempre están pensando qué pasa mañana, qué va a pasar pasado mañana y qué va a hacer, me van a echar del trabajo, todo hacia el futuro. Entonces, es importante que esta situación de pandemia, por supuesto que es súper ansiosa por sí misma, pero es importante que también lo que decía Gerardo, es ir bajando estas ideas, ¿cierto?, tan ansiosas de qué va a pasar. Bueno, vamos viviendo el día, tenemos rutinas dentro del día, cada día tiene su fin. Entonces, es importante, bueno, hoy día voy a cocinar esto, por la tarde voy a llamar a mis amigas, ¿sí? Tengo que hacer una cuarentena quizás obligatoria o cuarentena voluntaria, pero tengo entonces rutinas que me permiten bajar estos niveles como de ansiedad o estas ideas ansiosas que van apareciendo y que tienen que ver efectivamente con ponerme en la posición de qué va a pasar más adelante. Yo creo que para las personas, o sea, y esto no solamente quizás para los adultos mayores que están con demencia, sino también para los adultos mayores que no están con demencia. El otro día yo hablaba con un adulto mayor funcional que quería participar dentro de nuestros talleres en la tarde, que son de acompañamiento, y ella me decía, no, es que ahora no estoy bien. O sea, cuando esté bien me voy a incorporar. No, pues, no, no tengo que esperar a estar bien para llamar a un amigo. No tengo que esperar a estar bien para conectarme con alguien. O sea, es en este tiempo, ahora ya, donde me tengo que conectar, donde tengo que empezar a relacionarme con otros, o sea, no tengo que esperar más adelante. Eh, y hay un pelito nomás. Es importante que las personas que cuidan a personas con demencia, los familiares, entiendan que si ellos están ansiosos, los pacientes con demencia se les podrá olvidar qué pasó, qué comieron hoy día, pero no la percepción de la emocionalidad del otro o del nivel de tensión del otro va a estar muy indemne. Entonces es importante ahí que los familiares también controlen sus propias ansiedades. Sí. Un poco, bueno, antes del último bloque, quedan dos bloques entre comillas, pero me gustaría invitar a los espectadores que puedan dejar sus preguntas dentro del link de la transmisión en vivo en Facebook, nos puedan hacer llegar sus preguntas porque el último bloque van a haber preguntas de ustedes. Entonces, ahí aprovechar de realizar todas las consultas o incluso comentarios para conversarlos con los invitados. Quería hacer algunas preguntas, en este caso para ambos. Primero, un poco lo que ya se ha hablado. No sé si conocen iniciativas que ustedes han visto en apoyo a los adultos mayores, tanto gubernamentales como no gubernamentales. No sé si han conocido alguna, si nos pueden también dar algún dato para que también la gente que nos está viendo pueda acceder. ¿Doctor o Patricia? Patricia, te doy la palabra, después ¿Sí? yo ahí lo complemento con otra. Súper. Porque ustedes en la Mira, corporación ya han hecho actividades, por eso yo creo que sí, partiría ahí. bueno, sí, yo partiría en realidad, bueno, nosotros, lo que te comentaba antes, que partimos, de un día para otro tuvimos que hacernos online. Entonces dijimos, bueno, cada uno se va para su casa y bueno, volvemos cuando esta cuarentena pase o cuando tú estés, bueno, pero eso va a pasar mucho rato. Entonces, la verdad que dijimos, no, o sea, este es el momento en que tenemos que estar. Y ahí nos convertimos online de un día para otro y entonces la Corporación Alzheimer tiene estas iniciativas. En la mañana tenemos nuestro centro de día, ¿cierto?, que acompaña a las familias en activación motora, activación cognitiva, con talleres para mejorar la funcionalidad y que ha sido bien valorado por los familiares. O sea, ellos han notado la diferencia entre estar en el taller y no estar, ¿sí? También tenemos por la tarde acompañamiento al adulto mayor funcional. Eso para las personas, para los adultos mayores que no tienen demencia, que están solos, que durante la tarde quizás se hace eterna, ¿cierto? Porque en la mañana sí hacen actividades, hacen las cosas de su casa, a lo mejor llaman a un montón de gente, pero por la tarde ya está más vacía la tarde. Entonces, ahí estamos también con talleres de activación motora. De hecho, tengo una vecina que el otro día me decía, pucha, ya estamos como anquilosados, nos cuesta porque no estamos haciendo gimnasia. Entonces, claro, ahí es un buen momento como para hacer actividades todos los días. Tenemos 40 minutos de actividad física todos los días y después, de hecho, tenemos la hora del té, donde así como yo estoy tomando tecito ahora, todos se juntan, tomamos el té y copuchamos. Sí, la copucha también es entretenida hacerlo durante el día. Entonces, tenemos taller de entre cuentos también. Contemos nuestros cuentos, nuestras memorias, que ahí va acompañado por una terapeuta ocupacional. Tenemos también talleres de literatura, talleres de poesía. Entonces, de alguna manera, para acompañar esta tarde, y también está un psicólogo participando,
Y este psicólogo también, un poco la función de él es pesquisar también cuáles de nuestros adultos mayores que están en el día participando en este acompañamiento podrían tener algún síntoma depresivo, ¿cierto? Que pudiéramos llamarlo más diferenciadamente por teléfono, hacerle un seguimiento. O sea, como corporación nos interesa hacer un seguimiento y estar en esta pandemia. O sea, yo creo que una de las definiciones que hicimos cuando nos convertimos online fue tenemos que estar, o sea, no nos podemos restar. Entonces, y en ese sentido estamos haciendo acompañamiento, ¿cierto? Vía online permanentemente. También, bueno, tenemos nuestro grupo de apoyo a los familiares que también se juntan los jueves también para ver cuáles son las temáticas más recurrentes, cómo entre todos resolvemos de manejo no farmacológico, por ejemplo, cuando los pacientes están alterados. Y también tenemos, bueno, esta transmisión que va todos los viernes. Así que también hay otras iniciativas, por ejemplo, la Municipalidad de La Reina también tiene un fono de demencia y de acompañamiento, donde están ellos, de alguna manera uno puede llamar, y están recabando cuál es la situación de los adultos mayores, por ejemplo, en la comuna de La Reina. Está la asociación CAM también, que está apoyando, ¿cierto?, a los adultos mayores, también pertenecientes a la comuna de La Reina. Está, por ejemplo, en Ñuñoa, yo les decía, algunos edificios han hecho este distintivo en la entrada para saber que dentro de la comunidad quiénes son adultos mayores y qué adultos mayores podrían necesitar apoyo. En otros países, en Chile todavía no llega, pero en otros países han hecho aplicaciones donde tú, un adulto mayor, puede entrar y decir, bueno, necesito ayuda, y esta aplicación lo contacta con el vecino más cercano que va a ir justo al supermercado. Entonces, es una red de apoyo. Yo te diría que por esa línea hay iniciativas más locales, así como la Junta de Vecinos, que han hecho como cosas más locales. Doctor. Bueno, en la misma línea, esto ha sido un espacio para aprovechar de pensar y tratar de generar y difundir elementos que pudieran ayudar, material para tratar de apoyar a todas las personas. Por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con quien hemos estado trabajando, bien activos en la elaboración de distintos documentos de ayuda. Tiene un teléfono para el cual uno puede llamar para lo que es apoyo de contención emocional, el 800-400-035, que se los podemos ahí compartir, que queden ahí en la página de manera que lo tengan. Lo mismo tiene la Fundación Ámanos, con periodos donde uno puede comunicarse de manera directa con personas que nos puedan dar un espacio de tiempo afectivo. Y como Sociedad de Geriatría estamos construyendo una serie de material, en este caso audiovisual. Vamos a tener cápsulas de video para hacer ejercicio, para hacer distintos programas de estimulación, específicamente para personas con demencia también, que van a estar disponibles para todos. La página de la Sociedad de Geriatría es socgeriatría.cl, entonces ahí va a estar este material a partir de la próxima semana. Estamos en etapa de edición de esta información para que quede lo mejor desde el punto de vista visual y lo más disponible también, y con la posibilidad del que no tenga la posibilidad de poder verlo en un video o a través de algún tipo de dispositivo móvil, que pueda descargar un material didáctico que sea imprimible y que por lo tanto también donde estén estas ideas fuerza de cada uno de este material. Entonces, evento en ese sentido, y aquí hemos conversado también mucho con nuestros colegas, tanto en Estados Unidos, en España, en Italia, de poder empaparnos de lo que ha sido la experiencia de ellos y a partir de esa experiencia construir y co-construir material también con otros colegas. Todo, dentro de las cosas positivas que aparece todo esto, hemos logrado unir a un montón de personas que estábamos cumpliendo intereses comunes para trabajar en conjunto y hacer este material absolutamente disponible. Yo trabajo en la Universidad de Chile, todo el material que se está trabajando también allá está disponible, y también instituciones privadas están en la misma postura de hacer algo, un espacio de generosidad, compartir la información que hay entre un ámbito y el otro, y de esa manera hacer todo este material gratuito y asequible para todos los que lo necesiten. Sí, y aquí aprovecho de hacer un comentario desde mi rol como moderador, que vemos
cosas súper rechazables, por así decirlo. Un poco esto que ha ocurrido de estos helicópteros que salen y van a la playa, gente que quizás no respeta la cuarentena, pero también vemos iniciativas sociales y comunitarias. Yo vivo en la Villa Portales y veo que acá como la comunidad se reúne, se pone de acuerdo, le va a comprar a los adultos mayores, se reúne y se conoce y generan un trabajo comunitario en varias comunas, no solamente acá, donde vemos lo lindo y lo bueno de este lamentable contexto mundial. Entonces, también felicitar a la gente, a los ciudadanos, que si vemos cosas rechazables, también vemos cosas positivas y que hay que valorar y hay que agradecer y seguir fomentando. Eh, Quería hacer una pregunta un poco con lo que estamos conversando. A nosotros nos pasa en la corporación que nos estamos reinventando en esta contingencia. Hemos visto lo que es la teleasistencia, hemos visto lo que es la telemedicina en este contexto de aislamiento social. ¿Cómo ustedes evalúan la teleasistencia para pacientes con deterioro cognitivo y cómo evaluamos la telemedicina en el contexto de aislamiento social? Un poco depende claramente del paciente, depende de qué especialista y qué enfermedad se esté evaluando, pero ¿cómo lo evaluamos desde el punto de vista médico, Patricia? Quizás, Gerardo, tú podrías empezar Ya, con esa respuesta, que es más médica, pienso. ¿sí? Yo creo que es una tremenda oportunidad. La experiencia también ha ido en ese mismo sentido. De las instituciones donde trabajo ya se han implementado de manera creciente. Hemos visto ya la promoción de diferentes lugares que están también tratando de implementar esta estrategia. Sabemos que tiene limitaciones, por supuesto, no es la única forma de poder hacer esto. También a partir de lo que es la estrategia del Ministerio de Salud, del Hospital Digital, se están también generando diferentes estrategias en esta línea. Por ejemplo, de colaborar con las personas de manera directa, colaborar con los equipos de salud, hacer capacitaciones virtuales. O sea, las posibilidades a veces permiten que un grupo de personas que esté en un lugar específico puedan tener, tal como lo estamos haciendo ahora, que esto es al final una teleconferencia, una telecapacitación, como uno quiera ponerle ese nombre, llegar a muchas más personas de las que podríamos tener en una clase o en la atención directa con un paciente. Y el profesional que está escuchando este tipo de conferencias, por ejemplo, en un espacio, pudiera aprender y para que después, cuando le ocurra o le toque enfrentar una situación similar, va a tener los elementos. Y si tenemos a varios profesionales que estamos compartiendo el mismo espacio, podemos compartir también nuestra experiencia de qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal y poder llevarnos esa experiencia y poder llevarlo con nuestras personas. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos la posibilidad de tener acceso a profesionales que somos escasos, neuropsicólogos contados con los dedos de la mano, pero podemos tener una posibilidad, como lo vamos a hacer en el bloque más adelante, de responder consultas dirigidas. Si yo tengo que examinar un abdomen, si yo tengo que escuchar un corazón, por supuesto, esa capacidad hoy día no lo permite este tipo de tecnología, pero sí existe una serie de otras formas como podemos colaborar. Podemos hacer ajuste de los medicamentos, podemos dar algunas recomendaciones sobre algún tipo de situaciones, como lo estamos haciendo hoy día, por lo cual claramente es una herramienta que en este periodo se ha desarrollado muchísimo y que claramente tiene beneficios. Patricia, ¿y la teleasistencia para pacientes con deterioro cognitivo, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo evalúas? Mira, nosotros teníamos nuestras aprensiones con respecto a los jóvenes en general, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes jóvenes también en la clínica alemana, y la verdad es que los jóvenes son tecnológicos, ellos nacieron con el touch, nacieron con el wifi, con todo, entonces la verdad que no, en ellos no hay ningún problema. Entonces siempre este estigma de alguna manera de que los adultos mayores no acceden a la tecnología, que les cuesta la tecnología, pero la verdad, cuando uno les facilita, o sea, tú has tenido la experiencia, Patricia, también quizás ahí podrías ayudar en esta respuesta, porque cuando nosotros como corporación ya estábamos pensando un poco antes de la pandemia de cómo hacer para llegar, por ejemplo, a Arica, Punta Arenas, a los lugares así más recónditos de Chile, porque no tenemos sede más que en Santiago, y cuando las llamadas siempre eran millones de querer respuesta de cómo hacer el diagnóstico, de cómo el tratamiento, nosotros ya en esa época nos planteábamos, bueno, parece que tenemos que hacer videoasistencia a través de alguna plataforma. Yo creo que, claro, esta pandemia nos llevó rápidamente a convertirnos y hacerlo. Yo creo que ha sido una experiencia bastante bonita, o sea, yo creo que ahí tú me apoyas. El otro día teníamos una teleasistencia
con el familiar en su casa, el adulto mayor en la residencia donde vive y el doctor en su casa. O sea, de 3, que eso no se habría dado nunca, porque habría sido muy difícil. Yo creo que fue bastante bueno para el familiar, ha sido bastante bueno para la persona porque es atendida. Y en demencia, la verdad que es posible hacerla. Yo creo que los adultos mayores en este momento, dentro de lo que el doctor decía, o sea, este hospital virtual, hay muchas patologías que pueden ser manejadas virtualmente sin ninguna dificultad. Entonces, yo creo que es un súper buen recurso, es un súper buen momento para hacerlo. E incluso para los que somos más bien psicólogos, que siempre decimos, bueno, a nosotros nos interesa el cara a cara, el mirarnos, no estar a través de una pantalla. Bueno, lo que nos alejaba antes, ahora nos acerca. Así que también es una súper buena oportunidad de que también los psicólogos nos incorporemos a este mirarnos cara a cara por un tiempo así, a través de las redes. Sí, complementar un poco a lo que decía Patricia. Para nosotros como corporación esto ha sido todos los días alegría, emoción, una sensación de que uno está aportando y tratando de llegar a lugares que antes eran imposibles. La señora Viviana de Antofagasta está participando en nuestras actividades desde la asistencia y del grupo de acompañamiento por las tardes, con el doctor Farías, que también está conectado y aprovecho de saludarlo. Hemos tenido ya 2 casos donde el paciente está en un lugar de larga estadía, su familia, a veces más de una conectada viéndolo en su casa, y claro, el doctor desde su casa pudiendo atenderla, es algo maravilloso. Yo me emociono harto ver esto. Yo soy ingeniero, no soy del mundo de la salud, pero para mí ha sido un cambio también de vida súper, súper bonito. Nos pasó también ayer con la señora Julia nuevamente, con don Sergio que estaba recibiendo estimulación física y cognitiva, y su hija Lorena, que también la aprovecho de saludar, que está conectada, su otra hija también, desde su trabajo en su casa, en este trabajo remoto, pudiendo ver a su papá, lleno de alegría y algo que realmente es súper bonito, y es lo bueno dentro de todo lo malo que ha pasado. Bueno, Perdón, sí. Pato, otro punto súper importante. Se han liberado un montón de cursos de universidades súper importantes, de la Universidad de Adulto Mayor, de universidades extranjeras, la Universidad de Chile liberó 32 cursos, entonces yo creo que es una súper buen momento, a lo mejor para capacitarse en algo, para tomar algún curso, y yo creo que ahí el rol de los familiares, de la comunidad, es acercar a los adultos mayores a las redes. O sea, yo el otro día le decía a mi sobrino, bueno, conecta a mi mamá a Zoom, y basta con que le dejó el computador, bueno, lo conectó y ya para ella es mucho más fácil hacerlo. Entonces yo creo que ahí tenemos un rol nosotros de facilitarle el acceso a las redes donde hay un mundo que explorar. Sí. Bueno, vuelvo a invitar a los que están conectados, los que nos están viendo y participando, que nos dejen sus preguntas. Yo voy a leer preguntas, comentarios. He visto harto agradecimiento al doctor también y a Patricia, así que aprovecho de motivarlos porque ya estamos casi en el final de este bloque para pasar ya a las preguntas. Me gustaría contar un poco algunas cifras y hacerle una pregunta con respecto a lo que se viene en los próximos meses. Es una pregunta quizás que nadie puede responder, pero sí me gustaría saber su opinión. Hoy día vemos que la cifra de contagiados y fallecidos en el mundo ha crecido de forma exponencial. Vemos países como Estados Unidos que están llegando casi a los 500.000 contagiados. Vemos países como Italia, donde quizás tienen menos contagiados, pero la cifra de fallecidos es gigantesca, con más de 18.000 muertos. ¿Qué les parecen estas cifras? ¿Cuál es el impacto en los próximos meses? Sobre todo en un contexto donde vemos países que ya están saliendo de estas cuarentenas, como China, países que partieron hace ya harto tiempo atrás, como Europa está aplanando la curva. No sabemos si eso va a ser una tendencia, pero al parecer podría serlo. Pero en Sudamérica tenemos el invierno. Estamos recién iniciando, estamos teniendo días de frío. Yo ayer prendí la estufa en mi casa. Estamos entrando en este proceso donde vamos a tener meses más fríos. Hoy día tenemos más de 6.500 contagiados en Chile. Se avisora un invierno complicado en los próximos meses, siempre, y ahí el doctor nos puede apoyar. Existen muchos enfermos, muchas personas que visitan los centros como de primera emergencia, van a los consultorios, CESFAM, etcétera. ¿Cómo podemos enfrentar estos 5 meses también? ¿Cómo está preparado el sistema de salud chileno para enfrentar esta pandemia del coronavirus? Se ha hablado mucho de lo que son el rol de los respiradores mecánicos, los ventiladores mecánicos. ¿Qué les parece esta cifra? ¿Cuál es el impacto en los próximos meses? Doctor. Debe
expectativa, hay una tensa preparación, que nos mencionaba. Las cifras iniciales para todos han sido probablemente mejores de las que se esperaban en algún momento, pero también tenemos que reconocer lo que tú planteabas, Patricio, recién, es que está comenzando el invierno, están comenzando las infecciones por otros virus que son los propios de este periodo. Entonces, por lo cual, cuando uno piensa cuál es la mejor estrategia para que un sistema de salud pueda responder a las necesidades de la persona, es la prevención. Ese es el gran desafío y por lo tanto, cuando uno lo piensa de un punto de vista individualista, egoísta, pienso en que a mí no me va a pasar probablemente mucho y somos irresponsables y que son al final los síntomas de cómo estábamos como sociedad funcionando en los últimos tiempos, que hizo esa explosión ahora en octubre. Eso es lo que nos va a llevar a que el sistema no tenga las posibilidades de hacerlo. Chile no es un país pobre, pero tampoco es un país rico. Y ninguno de los países que ha podido hacer frente a esta situación. Tenemos que reconocer, por lo tanto, que si las situaciones llegan a escenarios extremos, no vamos a tener la capacidad de respuesta para todos. Y eso es algo que tenemos que tratar que si llegase a ocurrir sea en la menor magnitud que se pueda y lo más tardío posible. Y eso obliga a que hoy día tengamos que tomar las medidas y seamos responsables en lo que nos compete como personas adultas. Y eso significa una responsabilidad. Entonces es lamentable escuchar las noticias de las personas que se escaparon, las personas que se subieron en helicóptero, las personas que con elementos que denotan una falta de preocupación por el otro. El gran mensaje hoy día es que tenemos que ser más generosos que nunca, con una generosidad que es tal que es por personas que yo no conozco. Si yo cumplo las recomendaciones, me quedo en la casa cuando a mí me corresponde quedarme en la casa, lo más probable es que yo esté salvando vidas de personas que en muchas ocasiones ni siquiera voy a conocer. Y por otro lado, lo probable es que determine que fallezcan personas que yo tampoco voy a conocer. Ese tipo de generosidad que necesitamos hoy día como sociedad es algo único. Y es una oportunidad para demostrar si realmente somos una sociedad lo suficientemente madura para poder ser tan generoso de privarme probablemente de cosas que a mí me generen confort y disfrute, como puede ser ir a jugar golf a una plaza, para cuidar al del lado y al que yo no conozco. Y ese es el gran tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto no llegue a cifras que realmente superen la capacidad de cualquier Estado, no es solamente el chileno? Es haciendo las medidas responsables hoy día. Sabemos también las tremendas deficiencias que hay y las diferencias que hay también en una sociedad como la nuestra en lo que es el sistema público y el privado. Y hay personas que no van a tener el acceso a todo lo que nosotros nos gustaría que tuvieran. Por eso estamos trabajando súper activamente lo que somos profesionales de la salud en tener ojalá la mayor cantidad de preparaciones, capacitaciones, de las potenciales consecuencias. Patricia. O sea, yo creo que, claro, Gerardo apunta a un elemento súper importante, o sea, lo que Humberto Maturana hoy día decía en su reportaje, la legitimidad de este encierro es legítimo, o sea, nadie puede cuestionar que es absolutamente legítimo. Por lo tanto, es un acto de comunidad. Yo creo que es importante en este momento darnos cuenta que efectivamente cuando yo me estoy cuidando, sí, muy egoísta hacia mí, estoy haciendo un acto de entera colaboración con otros y porque estamos viviendo en sociedad. Entonces, yo creo que en eso no hay mucho más que discutir, hay que hacer la cuarentena y hay que quedarse en casa, o sea, el llamado ha sido masivo, quédese en casa si usted puede quedarse en casa. Pero es súper importante ahí insertar entonces el concepto de que tenemos que cuidarnos como sociedad, o sea, conductas irresponsables en estos momentos no nos ayudan. Ahora tenemos la posibilidad de vivir una pandemia conectados. O sea, imagínate la pandemia del año 1900, donde no había ni una posibilidad de saber qué pasaba al otro lado del mundo o un poquito más allá, a la esquina de mi casa. Entonces yo creo que tenemos una posibilidad enorme que podemos seguir conectados dentro de nuestra cuarentena. Entonces, aprovechar eso, si no es tan difícil, si uno va insertando rutinas y va ordenándose y siendo un poquito creativo. Yo creo que también este es un llamado a la creatividad de nosotros, de cómo vamos viviendo, ¿cierto?, esta creatividad. De hecho, anoche yo justo tenía un paciente por la noche y él me decía, es terrible, esta cuarentena ha sido terrible. Claro, pero ¿qué has hecho? No, videojuegos toda la noche. Y dije, bueno,
sí, así es terrible, po, pero qué cosas a lo mejor no estás dejando de, o sea, qué cosas antes porque trabajabas demasiado, no hiciste, por ejemplo. Y él decía, bueno, en realidad juntarme con mi familia, tener a lo mejor noches de juego con mi familia. O sea, sería un súper buen momento entonces para insertar actividades de juego por la noche, dejamos todos de trabajar, teletrabajo hasta las 7 de la tarde y cerramos computadores y a lo mejor a partir de esa hora nos juntamos en una actividad social, conversamos, conocemos y de hecho fue muy bonito, un paciente el otro día me decía, hoy conocí a mi papá, casi como aprendí a conocer a mi papá y vive en la misma casa y piensa cosas parecidas, entonces yo creo que es un buen momento para mirarnos, conocernos, hablarnos. Sí, es súper cierto eso. Yo creo que de todos los malos, el encontrarnos, un poco lo que tú explicabas, Patricia, de este distanciamiento físico pero no emocional, es lo que tenemos que hacer. Uno se ha juntado con sus amigos mediante aplicaciones como Zoom, por ejemplo. Yo hago clases en un colegio y me pasa también que puedo conectarme con mis alumnos y desde el preguntarse cómo está, uno incluso también ayuda a sentirse acompañado, más allá de que no todos viven solos, algunos vivimos acompañados, pero es un proceso nuevo, un poco vivir la modernidad y el futuro. Vamos ya terminando, les quería preguntar si quieren hacer algún comentario, quieren hacer alguna afirmación o quieren hacer algún cierre final. Yo tengo una pregunta que también un poco enlazado a lo que cada uno se desempeña. El doctor Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, preguntarle cuál es el rol que están tomando ustedes hoy día en el contexto nacional como sociedad, si nos puedes contar algún dato, alguna información importante para la gente que nos está viendo, doctor. Sí, como sociedad estamos colaborando en generar sugerencias o recomendaciones en los diferentes ámbitos que afectados con lo que estamos hoy día enfrentando. Ahí es importante quizá, y también lo vi dentro de las preguntas, distinguir lo que es geriatría y gerontología. La gerontología es la disciplina que se hace cargo de todas las problemáticas que se relacionan con el proceso de envejecimiento. Y una de las problemáticas que pudieran venir vinculadas son las problemáticas de salud, y eso se llama geriatría. Y dentro de la geriatría no solamente están los geriatras, sino están todos los profesionales de la salud que estamos en el cuidado de las personas mayores, por ejemplo, los neuropsicólogos y todos los otros profesionales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, lo cual también nos hace un escenario bastante versátil y entretenido porque podemos compartir con otros profesionales. Entonces hoy día estamos trabajando activamente en generar recomendaciones para las personas que están en los establecimientos de larga estadía, por ejemplo, de los cuidados hospitalarios que corresponden, colaborando en apoyar también a los equipos de urgencia y de unidades críticas para que tengan más elementos en el momento de tener que tomar decisiones sobre los cuidados de una persona mayor, de los cuidados en los diferentes niveles de atención, en los establecimientos de larga estadía, las personas en sus casas, las personas que están también o requieren un cuidado hospitalario en su misma casa, de qué manera podemos transmitir también estrategias para que tengan un buen cuidado a las personas que lamentablemente están en un escenario de cuidado paliativo. Y eso está todo hoy día en nuestra página, como les mencionaba también, directamente vinculándonos con la comunidad. Estamos generando mucho material audiovisual para que las personas desde su propia casa puedan ir tomando algunas medidas con respecto a cómo autocuidarse en su propio espacio, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista emocional. Super. Patricia, bueno, ya hemos hablado harto de la corporación, no sé si quieres reafirmar algo, también hacer un llamado un poco también a la concientización, un poco lo que hablábamos de ayudar o preguntarle al vecino que vive en el bloque o en el departamento o en el pasillo o en la cuadra. Sí, o sea, yo creo que es súper importante que un poco la cifra que tú decías, 460.000 adultos mayores viven solos en Chile, de ellos un tercio trabaja, o sea, un tercio de ellos dejó de trabajar, ¿cierto? Y está en sus casas, por lo tanto, doblemente vulnerados, o sea, en un aislamiento que no les permite de alguna manera poder hacer una vida independiente, pero por otro lado, mermados sus recursos económicos. Entonces yo creo que es el momento de como sociedad hacernos cargo, o sea, son nuestros adultos mayores. No es el adulto mayor de alguien, son nuestros adultos mayores y como sociedad tenemos que hacernos cargo de eso. Y eso implica desde instancias así como hemos mencionado a lo largo de esta junta, instancias así locales, preguntar a mi vecina, ¿necesitas algo? Yo creo que también lo que dice el doctor, flexibilidad, o sea, en este momento es donde la flexibilidad nuestra se pone
en jaque, porque tenemos que ser flexibles, o sea, si la comunicación no está buena, si de repente por ahí deje de hablar algún amigo, tengo que volver a llamarlo. Aumentaron las tasas de violencia intrafamiliar, que eso es bien llamativo, o sea, estamos todos al interior de las casas bastante estresados, entonces yo creo que es importante que incorporemos la sociabilidad, la flexibilidad, las rutinas en el día a día y un llamado a que en este tiempo tenemos que apoyarnos, que no va a ser un tiempo corto, va a ser un tiempo bastante más largo de lo que a lo mejor inicialmente pensábamos. Entonces, yo creo que es importante que vamos cuidándonos y autocuidándonos y cuidando a los otros en este proceso de pandemia. Sí. Bueno, vamos a pasar al bloque de las preguntas. También voy a leer algunos comentarios de agradecimiento. Y Jessica Tachima, agradecer, bueno, también a todos los que se han conectado, han participado, hemos tenido una gran audiencia en esta ya casi hora que estamos cumpliendo de programa. Jessica Tachima, bueno, nos dice gracias, muy claros los temas, que no se informa en los medios. Nina Montenegro dice, mi madre tiene 84 años con Alzheimer, puede ser que donde la vida a todos nos ha cambiado, haya tenido un avance, la tengo con pañales, olvido palabras, hay que darle la comida, no deja de caminar, y en las noches no hago como hacerla dormir, no duerme nunca. No sé si quizá ahí Patricia nos puede contar un poco, o el doctor, sobre todo lo que es el insomnio, o estos problemas. Yo he escuchado harto y he visto a hartos pacientes que les cuesta mucho poder conciliar el sueño por las noches, un poco por el contexto también. No sé si hay algún tipo de recomendación. Lo otro que podríamos hacer es ver si hay otra pregunta y juntar más o menos 3 preguntas y que vamos, para no alargarnos tanto, responder en función de 3, ¿ya? Una es el tema del insomnio. Bueno, hay un comentario de Ingrid que nos dice que bueno que se haga la distinción entre el distanciamiento social y el emocional. Ella dice también es psicóloga. Saludos para Ingrid. Felicitaciones, nos dice Karen, gran labor, temas muy importantes que es necesario conversar. Georgina Crisóstomo nos dice, saludo al doctor, soy la hija de Elcidita, ella descansa, gracias por haber sido tan amable y cariñoso con ella. Y le mandan saludos al doctor. Muchas gracias, dice Pablo. Distanciamiento físico, no emocional. Jessica, nuevamente, yo vivo sola, ¿cómo enfrento el distanciamiento emocional? Si tienes estrés por aquello, vamos a responder tu pregunta también más arriba también, Jessica. Nuevamente, Ingrid, lamentable, el contacto físico, los abrazos no son reemplazables, es cierto. Dice, creo que cada caso es particular, sin rigidez. Insisto en el costo del distanciamiento físico. Nina nos dice, mucha paciencia, hay que tener en cuenta que en estos momentos son como niños, entregarle mucho amor, lo dice por experiencia, ya que su mamá tenía Alzheimer y hace 10 años que emprendió un hermoso viaje. Aquí hay una pregunta también, para ver si respondemos esta. ¿Será recomendable hacer como que todo está bien? Porque me pasa que si lo hago, de esa manera mi abuela se relaja y quiere salir. Y eso es causal de que discutamos. Yo he optado por mantenerla informada de los riesgos y las precauciones, para que sepa que lo que está pasando es de cuidado. Evitar también que vea mucha televisión, ya que es muy alarmista. Oriéntenme si estoy actuando bien. ¿Les parece respondamos esa y un poco el insomnio? Y yo voy a ordenar las que vienen. No sé si Patricia quiere partir o el doctor. ¿Sí? Bueno, los trastornos conductuales en las personas que viven con demencia son bastante frecuentes. La baja de luz, o sea, cuando ya empieza a oscurecer, lo que llamamos el fenómeno de sundown, aumenta, ¿cierto?, la agitación de los pacientes. Por lo tanto, es bien frecuente ver que después de la hora que empieza a oscurecer, y ahora oscurece más encima más temprano, el paciente va a vagabundear mucho más, va a estar más agitado. Cuando no tenemos insertas rutinas, de repente rutinas físicas, rutinas funcionales, el paciente por supuesto que va a tener incluso cambio en el ciclo sueño-vigilia, a veces va a dormir o dormitar durante el día y por la noche por supuesto que no va a dormir. Entonces, por eso es tan importante primero insertar rutinas, o sea, que tenga actividad de levantarse, el desayuno, actividad motora durante el día, y de verdad que los invitamos a participar de las actividades que se hacen en la población, son de acceso a todos los que quieran, todos los que quieran participar, para que tenga rutinas durante el día y por lo tanto ya durante la noche, algunas indicaciones así no farmacológicas, es bajar, ¿cierto?, el nivel de actividad dentro de la casa, bajar la intensidad de la luz, apagar las noticias, poner música suave, es decir, empezar a disponer ambientalmente a la persona que vive con demencia para que vaya a dormir.
Entonces, ahí es importante a veces incluso bajar bastante la luz y poner espantacucos dentro de la casa, así que van orientando nomás. Y bueno, esas son un poco las estrategias que uno podría incorporar dentro del insomnio, pero es importante que el ciclo de sueño y vigilia se mantenga, o sea, es súper importante que el paciente se levante en la mañana, se cambie de ropa, o sea, que ya le da otra disposición, o sea, no porque estemos en la casa vamos a andar todo el día con pijama, no porque estemos en la casa a lo mejor no vamos a implementar rutinas, entonces yo creo que es importante ese, para también manejo no farmacológico. Doctor. Ahí, complementando lo que plantea Patricia, uno pudiera ahí, dentro de esta misma rutina, concentrar lo que es el trabajo físico en lo que es el horario de la mañana. Eso es un tema importante, porque también sabemos si tenemos más actividad física en las tardes o más cercano a la noche, eso en general activa más. Segundo, uno también pudiera restringir lo que es el líquido que uno toma muy tarde en el día. O sea, es importante que estemos bien hidratados para que no aparezca una variable como es levantarse en la noche por ganas de ir a orinar como un motivo que nos interfiera con nuestro insomnio. Tratar de reducir lo más posible las siestas. Sabemos que hay horarios que son más críticos, por ejemplo, después de almuerzo. A todos nos da sueño, pero si estamos en una actividad que nos signifique estar despierto, probablemente vamos a lograr que esa siesta la podamos evitar y vamos acumulando nuestras horas de sueño. Recuerden que las horas de sueño, en la medida que vamos envejeciendo, van reduciéndose. Y en promedio, una persona sobre los 65 años duerme aproximadamente entre 6 horas y media. Entonces, si yo me acuesto muy temprano, también me voy a despertar más temprano. Y también sabemos que el rol de los medicamentos en el manejo del insomnio es bien pobre. En general, son medicamentos de alto riesgo y que no son tan efectivos. Entonces, en el 90% de los insomnios logramos manejarlo con estas que estaba complementando yo. Y eso es muy importante entenderlo. Concentrar muchas actividades, cambiar de actividades físicas, actividades más bien intelectuales durante la tarde-noche, y generando un ambiente o una onda que nos vaya llevando a la hora de acostarnos en el momento en que tenemos sueño, no a ir a acostarse a la cama y hacer sueño estando en la cama, porque eso en general no va a generar beneficio. Mantenernos mucho tiempo en cama también nos va haciendo, si estamos durante la tarde en la cama, después no vamos a tener una postura para poder ocupar en la noche, y también eso nos va a generar después más incomodidades cuando queramos ponernos a dormir. Vamos a seguir. Bueno, CAM Cuidadores del Adulto Mayor, los saludamos también. Nos hacen una recomendación ahí, un consejo. Dice que en la comisaría virtual existe el permiso temporal para personas con autismo y otra discapacidad mental. Ahí se podría utilizar para salir con todo el resguardo posible, que es lo importante. Pablo Sorzano nos dice: hola Patricia y Gerardo, gusto en escucharlos y verlos. Si algo aprendí en mi experiencia es la gran importancia del cuidador, de esa persona mayor con un grado de demencia. Ojalá una consecuencia positiva de esta pandemia sea que todos tengamos más presentes apoyar a las personas mayores y que sean más visibles. Gracias a ambos por dedicarse al tema. Ahí le mandan saludos a ambos. Sí, Pablo importa, ojo, Pablo importa mascotas virtual, mascotas así interactivas para pacientes, sí, para personas con demencia. Así que saludo a Pablo. Saludos a Pablo. Verónica Muñoz nos dice: saludos doctor, usted fue muy amable con mi mamá cuando la atendía en el hospital de la Chile, ahora ella está asistiendo a la corporación, muchas gracias. Sandra García nos dice: esta situación es muy difícil para mi mami, con un grado de Alzheimer. En España estamos confinados hace un mes y lo que nos queda. Saludos para Sandra, está ahí en España. Nidia Orellana, también familiar de la corporación, nos preguntaba, y creo que ya se respondió, la diferencia entre geriatría y gerontología. ¿Cuál es el rol del Estado en la seguridad social del adulto mayor? Buena pregunta, podríamos contestarla junto con otra, a ver si hay alguna otra aquí. Dice: encuentro que es muy poco el horario del permiso para visitar a adultos mayores, ya que uno podría dejarles su comida preparada para 2 días o bañarlos, y en 2 horas no se puede, ya que tomar locomoción uno se demora. Es cierto, le pasó a mi tía con mi abuela, es muy cortito el tiempo para ir a ver a los adultos mayores. Manuel Reyes dice: mi padre tiene educación básica, segundo básico y Alzheimer. Lamentablemente reuniones virtuales terapéuticas acerca de poesía o libros no podría funcionar.
Nos pregunta si la corporación podría tener grupos virtuales en que estas personas podrían participar. Sí, Manuel, tenemos el grupo de acompañamiento por las tardes, entre 4 y 6, ahí lo vamos a contactar para conectarlo, donde generamos básicamente acompañamiento y poder mantenernos conectados. Mónica Contreras nos dice, soy de Los Ángeles, mi papá tiene Alzheimer, lo cuido a él y a mi mamá, que está sana, es difícil la situación. Janet Arias consulta, dice, mi madre todos los días tiene una obsesión con el dolor de estómago, se le han hecho exámenes y no tiene nada, la distraemos, pero le dura solo unos minutos. Doctor, no sé si podemos hacer algún hincapié sobre el dolor de estómago, si bien es cierto no tenemos más información, pero quizás puede ser por somatizar cierto estrés o cierto confinamiento, y también ahí vamos a pasar un poco a la pregunta del rol del Estado con respecto al cuidado de los adultos mayores. Una de las formas, estamos hipotetizando en base a la información que tenemos, cómo se pueden manifestar las alteraciones conductuales es a partir o a través del dolor. Una de las estrategias que a veces nosotros sugerimos para hacer esa distinción es ver si yo tengo un dolor muy intenso y me ponen un estímulo, por más grato y satisfactorio que este sea, voy a lograr distraerme, no voy a lograr disfrutar de ese estímulo que puede ser satisfactorio. Y por otro lado, si esto es una manifestación conductual, si logra un estímulo ser lo suficientemente grato y satisfactorio, lo más probable es que ese dolor desaparezca. Entonces, una de las sugerencias sería evaluar si con un cambio de un estímulo que sea lo suficientemente importante para la persona, logramos que ese síntoma desaparezca. Y cuando el efecto que tiene este síntoma, la intervención que estamos haciendo es muy cortito, lo que hay que buscar son actividades distintas que involucran a la persona por más tiempo, que involucran a veces manualidades, que involucren un desafío que la persona tenga que encauzarse en distintas etapas y si se acaba esa etapa que tenga otro siguiente nivel. Esto claramente significa estar acompañando a la persona probablemente mucho más en lo que es esta iniciativa. Y también, por otro lado, habitualmente la manifestación conductual es el resultado de algo que no hicimos en muchas ocasiones antes. Entonces, si uno logra identificar a o puede ser que no estoy considerado como algo, me dejaron un poquitito de lado dentro de lo que era la participación en el grupo familiar, y a partir de eso yo hago una estrategia, por ejemplo, para llamar la atención. Entonces uno debiera, por lo tanto, pensar en generar estos espacios preventivos en donde la persona esté, ojalá, siempre considerado, siempre puesta, mientras se pueda, en el eje, bueno, como el centro de todo, para que podamos, por lo tanto, generar estrategias que puedan ser preventivas. Patricia, a esto. ¿Cuál es el rol del Estado en la seguridad social de los adultos mayores? Sí, quizás ahí el doctor si quiere complementar también. Es una buena pregunta. Bueno, yo voy a hablar del el rol hipotético del Estado, pero Gerardo trabaja más ligado, yo diría, al Senama, por lo tanto quizás él podría hablar más desde la realidad de lo que pasa. Yo creo que el rol del Estado es crucial, o sea, por lo menos yo empatizo más con un rol de un Estado que tenga que proteger, ¿cierto?, a los más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, los adultos mayores son los que hay que proteger en este momento y en todo momento, en temas de pensiones, en temas de salud. Por lo tanto, yo siento que el rol del Estado es crucial en las medidas de apoyo económicos, en las medidas de apoyo emocional, en las medidas de apoyo de salud. Por lo tanto, no concibo otro sistema de Estado que no sea proteger. Gerardo, quizás tú podrías hablar más desde... Yo comparto lo que plantea Patricia, el rol del Estado es importante, pero también yo quiero plantear que la responsabilidad tiene que repartirse también entre distintos actores, o sea, uno como profesional de la salud, uno como parte de la familia, inclusive las mismas personas mayores. Yo creo que todos somos responsables. La encuesta de inclusión y exclusión que se hace en la Universidad de Chile, de la última versión fue el año pasado, que de quién es la responsabilidad de lo que estamos haciendo, uno se lo transfiere todo al Estado. Y yo estoy de acuerdo en que es muy importante y es crucial para muchos de los elementos, por ejemplo, el tener el acceso, el cubrir las necesidades básicas, pero si no hay un ímpetu también que nosotros, una suerte como de empoderamiento en tratar de que se generen los espacios y visibilizar también las reales necesidades, nunca el Estado va a poder garantizar todo porque va a estar en un escenario de desconocimiento. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que participar, Estado y también beneficiarios, en tratar de generar estas iniciativas. Por lo cual yo quiero que
repartamos en cierta medida, puede ser 80, 90 el rol del Estado, pero ese 10% va a ser muy ilustrativo y crítico para que se bien orienten todas las iniciativas que nosotros queremos. Y cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de qué manera podemos lograr los objetivos, en general, los mejores resultados tienen comunitarios, a nivel comunitario, cuando funciona bien, hacemos que se haga a nivel comunal, si eso funciona a nivel comunal, logramos que avance después a un nivel más distrital o regional. Entonces, claramente hay un espacio para muchas iniciativas que tienen que partir del interés del individuo. Sí. Vamos a seguir leyendo los comentarios y las preguntas. Nos vamos a dar el tiempo ahí en un esfuerzo que estamos haciendo para leer todos los comentarios y recomendaciones porque nos interesa estar conectados también. Nina nos hizo una pregunta antes sobre cómo puede hacer que su mamá pueda descansar por la noche. El doctor ya la contestó en parte, así que ahí vemos si es que queda alguna pregunta o alguna duda de Nina. Pablo Sorzano nos felicita por destacar lo positivo. Gracias, Pablo. Aquí la Corporación Alzheimer Chile, ahí los chicos, una pregunta, dice... al brindar la información a ella, a un adulto mayor, si bien aumenta su alerta, baja su ansiedad por salir, ¿cómo se redirige la ansiedad en el caso de su mamá? Se refiere a la persona más arriba. Vamos a juntarla esta con alguna otra pregunta. Lidia nos felicita por esta iniciativa, se incorporó cuando ya había empezado, quisiera saber el horario de los talleres. Ahí nos vamos a contactar por interno, Lidia, para comentar los talleres que estamos generando. Andrés Trujillo, felicitaciones al equipo de la corporación por esta iniciativa tan necesaria. Saludos, Andrés, a la distancia. También parte de directorio de la corporación. Astrid Bravo dice, deseo saber cómo cuidadores, no soy adulto mayor, soy sana, en mi caso de un paciente crónico con Alzheimer. ¿Nos corresponde vacunación gratuita contra la influenza? Esa quizá una pregunta, no sé si doctor, ella nos cuenta que no es adulta mayor, sí. En su casa es un paciente sana, pero dice si les corresponde. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Las vacunas están restringidas a grupos bastante específicos y tienen algunas patologías específicas que lo hacen más subsidiaria en una persona que no esté en los grupos de edad, que son los niños y los mayores de 60 años. Así que no es subsidiario. Perfecto. Ya. Patricia, quizás tú nos puedas ayudar con esto de dar información a adultos mayores con respecto a lo que está pasando. ¿Baja la ansiedad? ¿O cómo se redirige un poco en el caso de pacientes que todo el tema de la televisión, del acceso a la información, corresponde restringir o si es mejor contar, pero dentro de lo que uno cuenta, contar quizás no los muertos, los casos más extremos? ¿Cómo podemos conocer más consejos sobre eso? Mira, yo creo que hay que distinguir entre si es un adulto mayor con deterioro cognitivo o demencia y un adulto mayor funcional, sin deterioro cognitivo. Yo hace poco escribí un artículo sobre distanciamiento social que les comentaba hace poco, para adultos mayores autovalentes, o sea, que no tienen trastornos cognitivos. Yo diría que en ellos, tal como la población, así como en general, tenemos que disminuir la cantidad de información que nos llega, porque estamos bombardeados de información. Entonces, muchas de ellas alarmistas, muchas de ellas que no tienen mucho que ver con la realidad. Entonces, disminuir. Y ahí a lo mejor una de las estrategias importantes es que a lo mejor alguien de la familia sea el encargado de dar, por ejemplo, las noticias que son importantes. Ejemplo, si se consiguió un bono para el adulto mayor, invento, ¿eh? Si hay vacunas, no sé qué, están vacunando en tal lado, o sea, si la cuarentena empezó en la comuna donde vive el adulto mayor, es decir, informaciones relevantes, a lo mejor que vengan por fuentes familiares y cercanas. ¿Por qué? Porque ellos van a filtrar cuál de estas informaciones son las que el adulto mayor necesita, pero si pone la tele todo el día, la verdad es que va a estar invadido de eso. Esto cambia y el adulto mayor funcional que no tiene trastorno cognitivo tiene el mismo derecho que tenemos todos a saber de la información. Por lo tanto, ahí uno no puede restringir la información. A lo mejor lo que puede hacer es que la información sea dirigida por alguien válido para él dentro de la familia, por ejemplo. Para los adultos mayores que tienen trastornos cognitivos, la verdad que cambia un poco el panorama desde mi manera de ver, porque efectivamente cuando la información es mucha, tiende a incluso a tener mayor alteración conductual, sobre todo que los adultos mayores, por ejemplo, con demencia, nos ha pasado en la corporación y también de todos los pacientes que yo veo, es que
empiezan incluso, a veces no se acuerdan que están en una pandemia, pero empiezan incluso a tener delirio, ¿cierto?, de que estamos en el año 73, o que esto es la Segunda Guerra Mundial, o que empiezan incluso a tener mucha más hiperactividad producto de esta información que no se acuerdan que es pandemia, pero sí se acordaron de lo emocional que le produjo este evento. Sí. Entonces yo te diría que ahí la información es más bien sencilla. Tenemos que quedarnos en casa y a lo mejor más que información así verbal, es que qué cosas vamos a hacer dentro de la casa. Vamos a hacer cosas entretenidas, mira, vamos a ir a cocinar, vamos a cocinar esto, qué rico que estemos acá. Es decir, más bien en lo concreto del día a día. Mucha información a un adulto que tenga trastornos cognitivos, la verdad que va a aumentar los trastornos conductuales, van a estar mucho más agitados, no se van a acordar, a veces se van a poner más confusos, porque van a mezclar un evento, la Segunda Guerra, con el año 73, con esta pandemia, con además el estallido social, o sea, es demasiada mezcla entre medio. Yo te diría que ahí es mucho mejor poca información y tener actividades durante el día que le permita estar, lo que decía Gerardo, estar con actividades funcionales, motoras, entretenidas, poner música por la tarde, hacer bailoterapia, es decir, tener actividades durante el día que permita ir de alguna manera pasando esta pandemia también. Sí. Bueno, aquí Angie Espejo nos hace también una recomendación un poco de la experiencia de ella. Dice, más que bajar la ansiedad, a su familiar la hace consciente y partícipe del autocuidado, evitando que insista en querer salir. Eso también la redirige, no evitando que ella, ahí más abajo lo corrijo, dice, evitando que insista a querer salir. Eso también la redirige en otras actividades dentro del hogar. De todas maneras, ella solo tiene diagnosticado un leve retroceso cognitivo. Acá en casa, en estas semanas de cuarentena, hemos notado que han incrementado algunos factores negativos. Imagina cosas que no han sucedido. Está mintiendo mucho, está muy irritable e hiriente. En sus comentarios les cuesta el doble a Cata, y nos cuenta un poco la experiencia. Somos poco generosos o nos falta disciplina, un poco lo que conversamos. Cosas positivas, cosas negativas. Ambas. Saltar lo positivo, yo creo que hay de todo, depende de cada persona, y ojalá que nos vayamos sumando a actividades comunitarias de apoyo entre nosotros mismos. Ingrid Solange dice, ¿se permite algún acompañamiento a la persona mayor en su lecho de muerte? Yo entiendo que quizás lo hace referencia a adulto mayor que tenga coronavirus, ¿verdad? Un poco lo que hemos escuchado, que la persona se aísla, ahí quizás el doctor nos puede contar. Voy a ver si hay otra pregunta para que respondamos dos. Pablo Sorzano nuevamente dice, creo que hay que ser responsables, partiendo primero de uno, dando el ejemplo de ser solidario. Andrés Glasinovic, un crack, el doctor Facha, ahí le manda saludos. Paola Castro dice, yo no puedo ver a mi mamá, ha estado casi un mes y no podemos entrar al hogar. Y si la llamo llora. También un poco lo que ya se conversó sobre este contacto. Patricia quizás nos puede ayudar también. Ayer nos pasaba el caso de que la señora Julia y otras personas tenían un poco la misma experiencia. Por videollamada los pacientes se sentían un poco ansiosos de querer ver al familiar, pero por teléfono quizás no. Ahí también depende de cada uno. De cómo reaccione cada persona. Ahí díganle al señor Fachi que mejore su conexión. Estuvo bien la conexión, yo creo que estuvo bastante estable. Había solo momentos donde se cortaba un poquito, pero se entendió súper bien. También va a estar grabado esto para que lo puedan revisar. Paola Castro dice, sí, pero deberían ver que hay muchos abuelos que de repente tienen espacios de lucidez y se dan cuenta que están solos. Es cierto, ahí Patricia nos va a comentar un poco de eso. Doctor, un poco la pregunta anterior sobre el acompañamiento de las personas en su lecho de muerte o cuando están contagiadas por Alzheimer, contagiadas por coronavirus. Es cierto eso que se aíslan y uno no tiene acceso, ¿verdad? Así es. Los protocolos también dentro de cada institución, una persona que está a punto de fallecer, en cierta medida son bastante restrictivos. En algunos lugares se ha logrado que quizás un familiar esté acompañando a la persona antes de morir y después una contagio. Es muy importante que ahí sí se provoque un distanciamiento para que se puedan tomar todas las medidas para evitar, porque justo cuando una persona fallece se libera una gran cantidad de virus como aerosol, y eso es un espacio de muchísimo riesgo. Entonces ahí los equipos que están en el cuidado son muy estrictos en todas esas medidas. Hay un protocolo hoy día disponible que uno también puede acceder a través de la página del Ministerio de Salud, donde están
descrito los detalles de esto. Es algo bien difícil, es muy complejo, inclusive también se sabe que las restricciones para los mismos actos religiosos, para el entierro de una persona son bien restrictivos. Entonces, lamentablemente, situaciones epidemiológicas de esta magnitud obligan a tomar medidas que pueden ser muy difíciles a veces de entender, pero que tienen una justificación desde el punto de vista de la salud pública de todo. Patricia, un poco la pregunta sobre la lucidez que a veces tienen los pacientes con Alzheimer y que se dan cuenta de algunas cosas. Tú ya nos comentaste un poco esto de los filtros de la información, pero ¿qué pasa ahí cuando son pacientes con Alzheimer y hay ciertos momentos de lucidez donde, claro, se pueden dar cuenta de que hay este contexto de pandemia, pueden sufrir más ansiedad, pueden deprimirse? El manejo depende de cada paciente, obvio, pero ¿cómo podemos identificar quizás? A ver, yo siempre digo lo mismo, que una demencia, un Alzheimer se da sobre una persona. Por lo tanto, no porque yo tenga enfermedad de Alzheimer, dejo de ser Patricia Alegría y soy una persona con Alzheimer. Por lo tanto, tiene que ver con mi forma, mis preferencias, el nivel de enfermedad, con un montón de si a mí me gustaba que me dijeran las cosas o no, si soy más confrontacional. Por lo tanto, depende mucho y ahí los familiares tienen que ir evaluando cuánto es lo que a él le habría gustado saber, cuánto es lo que uno le puede dar de información. Y por otro lado, es importante, yo te diría, la contención. O sea, por eso los familiares tienen que estar como con las antenitas puestas en saber si está más ansioso, a lo mejor que yo tengo que contenerlo. Y contenerlo no desde lo verbal, la contención muchas veces va un abrazo, le sirves un tecito y vamos a tomarnos el té. O sea, porque recuerden que el trastorno de memoria que tienen las personas con Alzheimer es un trastorno de memoria episódica verbal. Por lo tanto, lo verbal lo van olvidando, pero lo emocional, el apego, el abrazo, no es algo que se olvida. Entonces, yo creo que es importante la contención permanente. Un poco también respondiendo quizás a la pregunta anterior que hacían por ahí, cuando hablamos por teléfono con nuestros papás, que a lo mejor no tienen demencia, que son adultos mayores sin demencia, ahí es súper importante que uno no caiga en la llamada telefónica un poco como de, bueno, te tomaste los medicamentos, hiciste eso, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Escucharlo. Y yo creo que a veces la escucha cuesta harto, porque uno como hijo también está súper acelerado durante el día y a veces la llamada se forma solamente en hacer un checklist de todo. Bueno, ¿y estás bien? Y a veces la última pregunta que hacemos, ¿estás bien? Entonces yo creo que deberíamos partir el llamado telefónico, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Necesitas algo? Y dejar que hablen. Sí, yo creo que todas las personas necesitamos un momento de contención y a veces la contención no tiene que demos soluciones. O sea, yo creo que nosotros estamos súper acostumbrados a que cada vez que alguien nos cuenta un problema, damos la solución inmediatamente, o para que se calle, o para que ya yo me sienta súper bien de que di la solución. Pero no, a veces la solución está en que lo dejemos hablar nomás. A veces ni siquiera un otro quiere escuchar una solución, solo quiere hablar. O sea, yo siempre doy este ejemplo. Yo tenía una paciente que me pagaba solo porque yo la escuchara. De hecho, nunca hablé. Y cuando yo hablaba me decía, Patricia, no hables, solo escúchame. Entonces, yo creo que a veces la contención tiene que ver con llamar y decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el día? Y a lo mejor por ahí, pero no invalidamos, sino que escuchamos, contenemos y a lo mejor si por ahí nos preguntan, oye, ¿qué podría hacer? Ya, apoyamos y damos alguna solución. Sí, un poco ese concepto de que no hay una regla general, sino que depende de cada Depende paciente. mucho, sí. Bueno, quedan las últimas preguntas y también hay hartos comentarios, así que voy a ir un poquito más rápido. Mariela Murillo dice, empatía y compasión, así es. Paola Castro, sin TV, es horrible estar sin nada, los vuelve intranquilos, sin juegos, no escriben, pintar, etc. Ahí, bueno, ahí han dado hartos consejos y como decía Patricia, depende de cómo el contexto de cada persona. Marcela Cabrera dice, saluda al doctor de su paciente Yolanda. Ahí están saludando al doctor. Doina Pavel dice, Corporación Alzheimer Chile siempre ejerciendo de manera óptima su función. Equipazo, un saludo. Muchas gracias. Saluda, Doina. Nuevamente, CAM, cuidadores, a nuestros amigos también, saludos para ustedes. Gracias por su generosidad al compartir su tiempo y conocimiento. Ahí, gracias a ustedes también por participar y estar ahí apoyando también nuestra iniciativa. Nora dice, gracias por su consejo, muy interesante el programa. Ahí, muchas gracias a ustedes por conectarse también. Marcela Paz Campos Toro dice,
hola, me llamo Marcela, mi mamá tiene Alzheimer, tiene 88 años, no tiene ninguna otra patología y hace 6 años que empezó con esta enfermedad. Ella es muy porfiada, vive sola, no hay caso de sacarla de su casa. La vengo a ver los fines de semana, yo trabajo, ¿qué puedo hacer? Ahí quizás, Pati, nos puedas contar, un poco ya lo has dicho, pero eso de los pacientes que son menos porfiados, que no quieren hacer caso, no quieren salir, pasa también, depende de cada contexto, pero puede pasar un poco por las terapias, ¿no? Puede pasar un poco por las actividades que se desarrollan en el día, ¿no? Sí, o sea, también entender que muchas veces la enfermedad de Alzheimer cursa con no darse cuenta de que uno tiene un defecto de memoria. A veces los pacientes se dan cuenta y inmediatamente olvidan que tienen un problema de memoria. Entonces, es como si tú me dijeras en este momento, bueno, Patricia, tú tienes 80 años, yo te diría, estás loco. O sea, yo sé perfectamente la edad que tengo. Entonces, para mí sería una sensación muy extraña que tú me dijeras algo que es muy ajeno a mí. Yo creo que ahí una recomendación importante es que si ella está protegida, el que tengas un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer no implica que inmediatamente te quiten todos los roles, vivas acompañado y no, significa que tienes que ir supervisando. Yo creo que muy bueno lo que hace Marcela, que la vaya a ver, que la llame, que a lo mejor por ahí vea otra forma de supervisar. Un paciente con Alzheimer no necesariamente tiene que vivir con alguien en las primeras etapas, puede ser supervisado de alguna manera. Entonces, si ella está con bajo riesgo, y las actividades de riesgo son lo que hay que proteger. O sea, si ella no cocina y a lo mejor solo calienta en el microondas, come adecuadamente porque le dejan comida o porque ella logra cocinar algunas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que valorar. ¿Entiendes? O sea, cuánto de funcionalidad independiente tiene y a lo mejor el rol de Marcela o de otros familiares es de supervisar en esta etapa. Sí. Bueno, Nora Salas nos dice, somos una familia grande y nos extrañamos mucho, pero tenemos la dicha de que mis hijos están preocupados de nosotros. Están siempre en contacto, somos un matrimonio de adultos mayores, cariños, y ya luego los abrazaremos. Qué lindo. Saludos a Nora y Lindo. nos representa mucho Sí. de nuestros familiares, nuestros abuelos, así que gracias por el testimonio también. María Estela dice, muchas gracias por este espacio. ¿Tienen la posibilidad de grabar y poder compartir? Sí, lo vamos a transmitir, o sea, lo vamos a dejar en la página, después esto queda ahí permanentemente para que lo puedan revisar, así que ahí lo pueden volver a ver. Dice, es para compartirlo con mi papá, él es el cuidador principal de mi mamá, pero no tiene Facebook y se enreda mucho con las redes sociales. Ahí nos contactamos por interno, María, y lo ayudamos. Luz Sarabia dice, hola a todos, lluvia de bendiciones. Muchas gracias. Angie Espejo dice, mi abuela me pregunta si puede participar de grupo que se reúnen online de 4 a 6. De ser así, ¿cómo lo pueden hacer? Ella asiste a taller presencial, lo que le sirve mucho, pero con lo de la cuarentena ya no va. Así que está bien triste. Angie, contactemos por interno y participamos y los invitamos a estas terapias, a estas actividades que también hacemos por las tardes. Manuel Reyes dice, muchas gracias por la respuesta a mi pregunta. De nada, ahí estamos. Antu Cuyen, muchas gracias, también nos agradecen. Andrés, nuevamente, Patricia Alegría, siempre un aporte a los más vulnerables y adultos mayores, sobre todo en estos momentos que muchos cuidan a sus seres queridos en casa y necesitan mucha información frente a la enfermedad del Alzheimer. Ahí saluda a Andrés también. Saludos, Andrés. Sí, Silvia Pizarro, mi mamá tiene demencia vascular, tiene 89 años. Ella nació en la casa en la que está, pero se quiere ir todos los días. Ella no se entretiene con nada, ya no sé qué hacer, yo soy su hija y solo yo la cuido. Ella clínicamente está bien, es solo su cabeza, pero hay días que me siento sobrepasada. Bueno, Patricia ya ha contado hartas cosas, no sé si quizás podemos en una de esas contactarnos por interno o si quieres plantear algo para ti. Yo creo que es importante que en este tiempo, Gerardo también me puede hablar, y que en este tiempo se mantengan en controles permanentes de su, si ya tienen un diagnóstico de demencia, que se mantengan los controles permanentes con su doctor, o por llamado telefónico, o por alguna otra vía, como decía Gerardo, que hay hospital, ¿cierto?, online. Entonces, que se mantengan controles, o sea, no dejemos que pase la pandemia. Hay controles, por lo tanto, tiene que controlar los medicamentos que está tomando, controlar otros factores que van a ir pasando, ¿no? Es importante no dejarlo. Sí, sí. Luis Campos dice, muchas gracias por su conferencia, consulta, mis padres no tienen demencia, pero se encuentran con ansiedad debido a su encierro. ¿Cómo accedo a los talleres de adultos, gimnasia y otros mayores online? Y también, Luis, nos contactamos por interno. También hay otras instituciones que también están desarrollando actividades, así que por interno nos contactamos para que puedan participar también.
Janet Arias dice, gracias, cuando la distraigo se le quita. Yo creo que nos falta justamente estrategias como esto pasa todos los días, algunas funcionan un día y otros no. Gracias por su ayuda. Saludos también a Janet. Jessica Reyes dice, ¿cómo podemos bajar la ansiedad cuando desea salir y irse a su casa, aunque vive acá? Un poco lo que ya, la misma pregunta anterior, ya lo respondimos. Cualquier cosa también nos contactan por mensaje interno y podemos ayudarla. María Opaso, hola, mi mamá ya tiene demencia severa y está postrada, aunque le tuve muchas actividades para entretenerla, que nada le llama la atención. En las tardes la sacaba a dar una vuelta y creo que extraña las salidas. Siempre está de mal humor. ¿Qué puedo hacer? Pati, no sé si hay también igual depende un poco del contexto de cada paciente, pero nos dice que tiene una persona que está ya postrada, nada le llama la atención, pero ¿qué puede hacer ahora un poco por el humor? También yo creo que el tema online, a pesar de cada uno de los contextos, quizás probarlo, ¿no? A ver, yo te diría que, claro, que en demencias avanzadas, donde el paciente ya se levanta o se levanta muy poquito, yo creo que es importante mantener, a ver, los cuidadores tienen que entender que un rol de ellos es cuidar, pero también cuidarse, ¿sí? Mantener la funcionalidad implica que podemos a lo mejor moverlo, ponerle música, quizás estímulos, pero no nos angustiemos porque la demencia va avanzando y inevitablemente cuando ya está en esta etapa es importante mejor moverla, cuidarlo en los cuidados básicos, o sea, si usa pañales, bueno, que el pañal se cambie, cambiarla de posición, que a lo mejor si está comiendo, no sé, consistencias más blandas, no tan sólidas. Entonces yo creo que es importante que ese es el rol en esa etapa. Así que a lo mejor ahora el objetivo no es que haga actividad física y que todas estas indicaciones, sino que es dentro del estado que está, mantener el mayor confort posible. Ya nos quedan los últimos comentarios, no hay más preguntas, así que le doy las gracias también a Patricia y a Gerardo que se han dado el tiempo. Después vamos a hacer el mensaje final, pero voy a leer los últimos comentarios de agradecimiento. María Mandiola dice, hola, muchas gracias por este espacio e iniciativa. Mi padre se encuentra en una etapa moderada de la enfermedad. Mi madre vive con él y su cuidadora. Mis hermanos y yo estamos siempre pendientes, pero por la cuarentena total estamos cada uno en nuestra casa, por seguridad. Eso está muy bien. Ya no los visitamos por el momento. Me preocupa el manejo emocional con el cuidador, ya que sabemos que para mi mamá es muy agotador, pero se ha rehusado desde el principio a recibir apoyo psicológico y compartir lo que sí. Bueno, ahí también podemos quedar conectados para apoyar lo que necesite María Mandiola. Nina, te entiendo muy bien, dice, mi madre era muy activa y hoy nada la entretiene. Hay veces que uno cree en lo que será, sobre todo en mi caso, que la mía casi no duerme y también soy solo yo la que cuida y además trabaja. Es el caso de muchas mujeres, como lo comentaba Patricia, cuidadoras mujeres que trabajan y además cuidan a sus familiares. Mariela dice, Mariana Muñoz, en el caso mío en particular, con mi madre he utilizado terapias complementarias con muy buen resultado y he aprendido a manejar mi ansiedad o temor, ya que si no me encuentro así, se lo traspaso, es cierto. Trabajar en uno es la clave, mi seguridad personal y gracias por la charla. Gracias a ti, Mariela, por conectarte también. Ingrid Solange Rus dice, efectivamente me refiero a Ita. Sí, efectivamente era por el coronavirus. Sí, está bien la respuesta que dimos sobre el acompañamiento en el lecho de muerte de los pacientes. ¿Qué tipo de terapia usamos? Bueno, ahí también vamos a dar esa información. Dice Jordana Torres. Mauricio Gómez dice, saludos, Patricia. Ahí te mandan saludos. Ingrid Solange dice, muchas gracias. Mariana Muñoz dice, Jordana, en el caso particular mío, yo soy terapeuta, entonces he recurrido al Reiki, trabajo con péndulos, meditación, música, etc. Sin embargo, creo que es una opinión personal, que es uno de los más importantes, estar bien y traspasar al otro. Jordana, muchas gracias, dice. Después, Katy Aravena dice, muchas gracias por la información, el apoyo a la familia y pacientes y el espacio para hablar de la vejez, la importancia de la geriatría y la gerontología en Chile. Gracias a ti también por conectarte con nosotros. Y ya nos queda lo último. Astrid Bravo dice, muchas gracias por responder. Desearía que mi madre participe en las actividades que ofrecen sobre todo online. Ahí estamos contactados, Astrid, para que te pueda sumar. Nina dice, muchas gracias por responder. Lidia Palominos, gracias por la respuesta y nuevamente felicitaciones. Muy interesante y educativa la presentación. Excelente la participación del doctor, la psicóloga y el moderador. Muchas gracias, Lidia. Gracias.
Cecilia Aide Castillo dice, muchas gracias, y bueno, ahí está la Marcela, dice, súper, todo, grande Pati, que ayuda se entrega a través de estos medios. Viva la Corporación Alzheimer Chile. Bueno, queremos agradecer la participación de todos y todas en este programa. Tuvimos hace ya 2 semanas el primero, pero este ya fue el primero por streaming en Facebook, donde tenemos mucha más interacción con ustedes. Nos dimos un poco el trabajo y el esfuerzo de responder y leer todos los comentarios. Llevamos 1 hora 40 de conexión. Quiero agradecer en especial al doctor Gerardo Facci, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por el tiempo, a Patricia Alegría, neuróloga de la Clínica Alemana y presidenta neuropsicóloga de la Clínica Alemana y presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, que nos dimos, bueno, ustedes se dieron el tiempo de responder también todas las preguntas. También quiero escucharlos también para que nos puedan decir un mensaje final, pero de verdad, como corporación, les damos las gracias a ustedes por haberse dado el tiempo de estar conectados casi 1 hora 40 con todos los que participaron, y también agradecerles a los que se conectaron. Para nosotros, un poco la iniciativa y lo que nos llena de energía para seguir adelante en esto es ver que podemos conectarnos a la distancia, pueden responder sus preguntas y podemos acercarnos un poquito por estas redes. Doctor, no sé si nos quiere dar un mensaje final. Más que todo de agradecimiento. Aquí aprendemos todo. En este tipo de espacios uno tiene que nos transmiten también a nosotros más nutriendo y nos van dando elementos para poder enfrentar en conjunto algo que estamos también aprendiendo todos sobre la marcha. Yo felicito a la corporación por iniciativas de este tipo. Sabemos lo que cuesta, pero aquí hay que estar disponible y todos tenemos que ayudarnos. Y ese yo creo que es el gran mensaje. Nos queda mucho y ojalá que este tipo de ejemplos se repliquen y se vayan transmitiendo también a otros. Nosotros como Sociedad de Geriatría vamos a tratar de replicar esta experiencia y ampliar también nuestra posibilidad de acompañar y de compartir experiencias con otros. Así que los felicito y gracias por la invitación. Patricia. Sí, yo creo que también, apoyando lo que dice Gerardo, que este es un momento, no es un momento corto, es un momento largo, y es un momento también que nos permite redescubrir. O sea, yo creo que las crisis uno las vive también con la tragedia que también significa una crisis, pero también con una posibilidad a lo mejor de redescubrir algunas cosas, esto de reinventarnos online, de poder estar, creo que nunca con Gerardo habríamos pensado estar un viernes de Semana Santa, ¿cierto? En un programa de 1 hora 40 respondiendo mensajes, por lo tanto es un momento de redescubrir a nuestros padres, de a lo mejor ver incluso formas de contener. Yo creo que es un momento en que uno tiene que sumarse, no restarse, tiene que instalarse como solución, no como problema. O sea, yo creo que esos son clave para poder contener también a nuestros adultos mayores y ver cómo nos podemos acompañar. No nos alejemos, acerquémonos, ¿sí? Quédate en tu casa, pero acércate. Esa yo creo que es como la consigna. Bueno, agradecer nuevamente al doctor Gerardo Fache, a neuropsicóloga Patricia Alegría, y agradecer también a toda la participación. Yo estaba revisando un poco aquí las estadísticas. Tuvimos establemente 100 personas conectadas en esta hora 40. Harta participación. Le queremos agradecer nuevamente a todos por haberse conectado. También contarles que vamos a estar todos los viernes a las 2:15 siempre con este programa, con distintos invitados y invitadas para seguir conversando de estos temas que puedan acercarnos y ayudar un poco también en esta emergencia. Nuevamente, convocarlos, como decía Patricia, a quedarse en sus casas, pero a distanciarnos en términos físicos y no emocionales, a seguir conectados y, bueno, nuevamente agradecerle a todos y nos vemos el próximo viernes a las 2:15 en esta misma forma, por las redes sociales, por el Facebook, Corporación Alzheimer Chile. Nos vemos a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao.